Bueno, voy a quitar el teléfono que Vale. tengo puesto. Bueno, pues más o menos ya os habéis estado informando de cositas que hemos estado hablando aquí, pero os quiero presentar formalmente a Lidia Pastrana Jiménez, que es doctoranda en Historia y Arqueología Marina. Doctora. Ah, doctora. Ah, poner doctoranda aquí, donde lo saqué. Donde también obtuvo su licenciatura y máster. Su investigación se centra en la navegación a vapor en la bahía de Cádiz en el siglo XIX. Ha recibido premios por su trabajo en arqueología subacuática y forma parte del Departamento de Historia y Arqueología Marítima. Y ha escrito el libro, ¿no?, que son los inicios de la navegación a vapor en la bahía de Cádiz. Eh, yo te quería hacer una pregunta, pero antes de empezar con esto, porque tú estás actualmente en la universidad todavía, ¿no? No, yo Sí. realicé mi tesis estando en la universidad, en el departamento que bien has mencionado, Mm. pero yo soy profesora de secundaria y bachillerato. Ah, vale. Yo soy Entonces, profesora son- de geografía e historia. Ujú. Ah, yo para mí que estabas todavía vinculada con la universidad. No, una vez que tú terminas tu tesis, pues ya te tienes que buscar la vida. Ah, Deja de pertenecer, ¿no? Claro. vale. No, porque te quería hablar sobre, pues nosotros realizamos aquí una serie de vídeos y pensaba que estabas todavía con la universidad para grabar algo sobre tu trabajo y tal, pero bueno, ya veo No estoy que no es el vinculada. placer. ¿En qué instituto, por saberlo, de Cádiz o de...? Bueno, las bolsas no se están moviendo, Sí. así que ahí estoy con mi oposición. Está detrás. Vale. Sí, Sí. Bueno, pues vámonos. cuéntanos. Pues muy buenas tardes a todos y todas. Como sabéis, me llamo Lidia. No quisiera yo estar una hora entera hablando y aburriendo un poco, porque el tema, bueno, tiene sus cosas interesantes, pero también hay una parte que yo entiendo que al público por lo general me mira con cara de vaya peñazo, ¿no? Así que lo que quiero es un poco de interacción. Si tenéis alguna pregunta en cualquier momento, por favor, interrumpidme, me preguntáis, oye, mira Lidia, esto, yo me he enterado de esto, yo esto no sé, ¿vale? Que para eso estoy aquí. Y nada, contaros un poco sobre este libro. Es mi tesis doctoral. Todo el mundo se asombra cuando ve una tesis pequeñita, pero la verdad es que la hice cuando tú ingresas en la universidad para hacer un doctorado. La universidad te da como dos modelos a seguir para hacer una tesis, ¿no? Entonces te dicen, mira, tú puedes hacer la tesis tradicional, ¿vale?, que te puedes llevar como media vida haciéndola, o el modelo estadounidense, que es un modelo que ahora se ha generalizado por Europa, ¿no?, que es un modelo que va al grano de la cuestión, va a comprobar la hipótesis. No es que se olvide de lo demás, porque en historia tenemos que contextualizar ese dato histórico, por tanto tenemos que añadir bastante historia, pero el resultado es una tesis muy amena, apta para todos los públicos, no solamente para el académico, y una tesis cortita que también facilita mucho la labor al tribunal que luego te va a corregir, evidentemente. Y como resultado pues quedó esto, que además lo publiqué con Kaizen, que estuve con ellos editando la tesis un añito entero, y resultó esta obra bastante amena, nada farragosa, así que yo me estoy encontrando con todo tipo de personas que me dicen que les gusta mucho la obra, y no solamente con gente del ámbito más académico, ¿no?, que entre doctores es donde se leen las tesis, fuera no se suelen leer. Así que para mí es un orgullo que fuera sí se lea. Y nada, voy a comenzar a contaros. Primero os contaré un poquito cómo son mis comienzos en este tema en cuestión, cómo me adentro a estudiar este tema, y luego pasaré directamente a contaros cómo está estructurado el libro, qué es lo que toco en cada capítulo y demás, ¿vale? Pues yo, como bien ha comentado Manu, a quien quiero agradecer Nada, el un estar placer, aquí al hoy, contrario. yo me licencio en Historia y luego realizo un máster en Patrimonio con el objeto de
empezar a entrar un poco en el tema del patrimonio sumergido. A mí lo que me interesaba era la arqueología subacuática. Y me interesaba cuando todavía en España no existía un máster de arqueología subacuática ni un doctorado de arqueología subacuática. Entonces en esos años realizó mi tesis en el 2012 y en el 2013 estuve un año trabajando en el Centro de Arqueología Subacuática, que es el balneario de La Palma, de La Caleta, y me dijeron, oye mira Lidia, nosotros tenemos una plaza, digamos, para un investigador que quiera investigar el tema de los vapores sumergidos que haya en las costas de la provincia. Y yo dije, bueno, venga, lo voy a hacer. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando me meto en el tema descubro dos cosas. Una, que en Cádiz y en España no se ha hecho absolutamente nada sobre este tema. Y dos, la cantidad de información sumergida. Es decir, la cantidad de pecios, la cantidad de barcos hundidos que hay, ya no solo en las costas de la provincia gaditana, sino en toda la costa andaluza y en toda la costa española. Ya si hablamos de la gallega, Aquí podemos decir apaga que y hay vámonos. 260 pecios Aquí hay más. Sí. en la bahía de Cádiz. Sí, de todos esos pecios, yo te puedo decir que cerca de un centenar son vapores. O sea que hay cantidad, sí, sí. hay Que cantidad. no solamente lo que hablamos Claro. de romanos, fenicios. Claro. Sí, hay de- Entonces, ¿qué pasa? Que estos vapores, como sabemos, se desarrollan a lo largo del siglo XIX, pero no todos son iguales. Ahí hay un cambio morfológico y evolutivo en las naves enorme. Entonces yo me planteo, digo, bueno, vale, tengo la información de qué tipo de buque está aquí hundido. ¿Cómo tengo esa información? Hemeroteca histórica, por supuesto, encuentro naufragios acaecidos en las costas de Tarifa, en Algeciras, no sé qué, buque de vapor hundido, esto. Y por ahí obtengo la información del buque. Yo me voy al archivo, bien digital o bien en persona, busco el buque y obtengo las características del buque. Me doy cuenta de que hay un abanico amplísimo de clases de buques, a nivel constructivo y a nivel funcional. Claro, yo esto lo planteo en el CAS, digo, vamos a ver, es que lo que tenemos aquí sumergido no solamente es una clase de vapor, son muchos. Entonces me dice el que era mi jefe, que ya está jubilado, Carlos, que le tengo muchísimo cariño, me dijo, mira Lidia, pues sería estupendo que realizaras una investigación sobre las características técnicas de los buques de vapor a lo largo del siglo XIX, con miras a que el arqueólogo subacuático, cuando se sumerja y encuentre un buque de vapor, sepa decir, pues este buque tiene tales características, por tanto pertenece a la década de los 30 o a la de los 60, porque ya tiene hélice y parte del casco es de hierro. Entonces le digo, vale. Y cuando me meto en el tema me doy cuenta de que yo ni soy ingeniera naval, ni soy arquitecta naval. Entonces ahí dije, esto hay que enfocarlo de otra manera. Yo me voy a la universidad, se lo comento al que ha sido mi director de tesis y le digo, mira, yo tengo en mente hacerlo desde el punto de vista de la historia y desde la arqueología. Y en España no hay nada hecho sobre esto. ¿Cómo se introduce la navegación a vapor en España? ¿Quiénes lo hacen? ¿Con qué capital? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tipo de buque es el que llega? ¿Se construye aquí o viene del extranjero? Y ya por ahí sí que pude yo encaminar un poco la investigación y ahí es donde yo empiezo mi tesis doctoral en el 2013 y la publico por fin en el 2023. Yo terminé mi tesis en el 2020 en plena pandemia, además. Yo defendí la tesis un día antes de la encerrona, le digo yo, un día antes justo. Y al día siguiente ya estábamos todos confinados, que no podíamos. Yo fui la última que la presentó físicamente, presencialmente con su tribunal. El resto empezaron a defenderla online.
y hasta el 2023, perdón, no la pude publicar. Entonces este libro, como os comentaba, está dividido en 3 partes, en total son 6 capítulos. Los primeros capítulos yo hablo un poco de la historia de la navegación a vapor y para ello me adentro en la revolución industrial, porque como sabéis, la máquina de vapor es la estrella de la primera revolución industrial. Y digo, bueno, ¿qué fue lo que trajo de bueno la navegación a vapor? Pues fui a fijarme en 2 países donde la revolución industrial tuvo más éxito: Gran Bretaña y Estados Unidos. En Gran Bretaña el éxito, por supuesto, es indiscutible. A nivel económico, a nivel social, a todos los niveles. Pero los 2 países tenían algo en común, y es que la navegación a vapor trajo consigo 3 revoluciones: la del transporte, la mercantil y la financiera. Y en Estados Unidos se va más allá todavía, porque gracias a la navegación a vapor pudieron adentrarse hacia el oeste y ir haciendo la conquista. ¿Cómo? A través del Mississippi. El sistema del río Mississippi, el Mississippi River System, son 3 grandes ríos: Mississippi, Ohio y Missouri, que normalmente se navegaban con lo que se llaman keelboats, que son unas especies de planchas de madera muy anchas, donde uno se monta de pie y a remo va navegando por el río. Por ahí pudieron insertar los vapores norteamericanos, que si los tenéis en mente son tipo el de la portada, es decir, con grandes ruedas de pala, una quilla muy amplia y muy chata para que no chocase con los bajos. Yo me he encontrado con modelos preciosos, hay modelos con las ruedas de paleta en el centro a modo de catamarán, una maravilla. Y como os decía, gracias a esta navegación se pudo avanzar en la conquista del oeste. Y, es más, se pudo trasladar a las poblaciones indígenas a otros lugares. Como sabéis, a partir de 1803 ya se compra la Luisiana, Francia y la Florida, España. Y luego más adelante llega un presidente que será Andrew Jackson, que es el que da permiso, digamos, para actuar físicamente contra el indígena. Es decir, al indígena tú llegas a sus tierras y le pides que se traslade a otro sitio, porque tú ahí vas a hacer tu vida, y si el indígena no quiere, pues tú podías abrir fuego contra el indio. Es la época de esa frase que se dice: el indio bueno es el indio muerto. Sherman, que lo decían. Decían Sherman decían eso. Exacto. Dice la diferencia entre la conquista americana Y la tal. española. Le dan una tierra, le dan un estado, pero después, como el estado ahí no le interesaba, al final también le quitan el estado. Y además que justifican plenamente el asesinato Después los malos son los españoles. El asesinato, exacto. Justifica el asesinato de tribus enteras. Aquello fue un auténtico genocidio y además, bueno, acabaron con su subsistencia y, en fin. Es la época del famoso Sendero de las Lágrimas, que hay una obra muy bonita sobre ello. Murieron muchísimos indios en el traslado ese. Sí. Murieron además obligados. Estaban, es decir, que no que fueron solos, sino fueron custodiados para que no se... Claro, porque eran... estaban forzados, Sí. era un éxodo... éxodo forzado, sí. Iban custodiados por parte del ejército norteamericano. Y luego ya es cuando digo, vale, esto en Gran Bretaña y en Estados Unidos. ¿Y en España? ¿Qué fue ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a introducir la navegación a vapor? ¿Y cuáles fueron los beneficios de esta navegación a vapor? Y yo me encuentro con que en el siglo XIX todavía sabemos que se independizan nuestras colonias americanas, no eran colonias, pero bueno. Eran virreinatos. Exacto. Virreinatos, que esa es la Nuestros diferencia. territorios americanos se independizan y solo nos queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y Guam. Guam. Cuba, que como sabéis era la joya de la corona, porque Cuba tenía
cantidad de plantaciones azucareras, y esta va a ser la época del boom del azúcar cubano, que se va a vender por todo el mundo, básicamente. Esa fue la época de dinero del empresario cubano. Y antes de que en la península se iniciara lo que llamamos revolución industrial y llegara el ferrocarril, que como sabéis la primera línea se establece de Barcelona a Mataró, mucho antes de eso, a inicio del siglo XIX, Cuba ya tenía ferrocarril. Y ya tenía puertos adaptados a la navegación a vapor. Y ya tenía navegación a vapor. Hay que pensar que Cuba era el cuarto astillero por militar, que aquí Sí. hablamos de Cartagena, Ferrol y Cádiz, pero Cuba tenía en Santiago, tenía el cuarto astillero, que el otro día cuando Y La hablaron no mencionaron eso, hablaron del interior, y era muy importante el astillero, es decir, fabricaban más casi que España, el astillero de Cuba. Yo me topo dentro de este tema, nada, puedes intervenir cuando quieras, por supuesto, para mí, yo encantada. Yo me encuentro con este tema que tengo que prestar atención a varios temas a la vez, no solamente centrarme en la navegación. El historiador es que es así, el historiador tiene que tocar para saber cuál es el contexto histórico de una situación, tiene que verlo todo. La sorpresa que me llevo es que la gran mayoría, todos los empresarios cubanos y los que entonces estaban en la península, adquieren buques de navegación a vapor, no para el trasiego de mercancías, sino para el transporte de esclavos, que fue ilegal desde 1817, que Inglaterra nos obliga a firmar un tratado por el que se acaba. A nivel internacional, a nivel nacional, Moret fue el primero que declara la prohibición de la esclavitud, pero a pesar de todo se sigue haciendo, pero fue en Se España. sigue haciendo. Pues más tarde, precisamente por los intereses de Cuba y del algodón, En por 1820. el algodón por los catalanes que Claro. querían, Siguieron, que querían toda la mantener prohibición, España siguió por Puerto Rico y tal, sobre todo por el algodón. Y todo el mundo por abajo. No, De hecho, pero cuando yo me adentro en este tema y empiezo a publicar una serie de artículos, contacta conmigo un profesor de la Universidad de la Pompeu Fabra de Barcelona, Martín Rodrigo Alarilla, que es especialista en la esclavitud. Entonces me dice, mira Lidia, voy a formar un grupo de investigación y como tú te estás dedicando a la navegación a vapor y además estás en Cádiz, que era uno de los focos más importantes a nivel mundial, porque Cádiz seguía siendo primer puerto mundial, yo me gustaría contar contigo para esto. Entonces empecé a trabajar con él el tema de la esclavitud, que eso es una obra aparte que si queréis luego os comento de ella, porque la verdad es que yo me metí ahí y se me encomendó el estudio del patrimonio inmueble que tenían los tratantes de esclavos en Cádiz, y la mayoría tenían casas palacios, un tema precioso que si queréis os comento Por luego. todo el Pópulo y por toda esa parte. Por toda la zona del barrio de San Carlos, que era San Carlos. la zona noble, la calle San Francisco, San Antonio, Cristóbal Colón. sí, la calle Cristóbal Colón, la Casa de las Cadenas, Muy sí, importante. que es donde hoy está el archivo. La casa de mi abuela le decían la casa de los duendes, en la calle Troilor, el número 1. Ah, sí. Y era que los contrabandistas, los que bajaban, digamos, las estos de los barcos, pues la aljibe tienen, bueno, ya la han restaurado, no sé si la han quitado, 2 aljibes. Entonces Comunicaría con... se comunicaban las aljibes y llegaban hasta, fíjate, desde la calle Troilo, que está enfrente de lo que es la audiencia, ahí en la Cuesta Aljalesa, pues desde ahí hasta el Campo del Sur tenía túnel aljibe, Claro. y lo tiene. Y todo eso, vamos, y luego A eso se le llamó se también las vestían- cuevas de Mariamoco, porque se por ahí- vestían de Eso cura. eran los Blas. Bueno, Sí, la cueva sí, de- los Blas. Los las eran para el otro lado, ¿no? por otro lado, eso Eran era para proteger. afuera. Sí, por la parte ya del Campo del Sur. Aquí en Cádiz se le llama la Los cueva las de eran para la parte de todo. Puerto Sí, Tierra. todo. Un boquetito que salga a las cuevas. Y de aquí noche todo el tenemos mundo los pozos asustado de porque marea, se vestían de tenemos- cura y
tiraban cadenas, como las escaleras eran de madera, Y Eso sonaba. no. tiraban las cadenas y todo el mundo ahí no podía salir nadie. Y estaban ellos haciendo el agosto con su contrabando. Pues como Y se llama la Casa de perdón, los Duendes, La Casa de los Duendes. Yo he escuchado hablar de la En Casa la- de los Duendes. en la calle Troilo, en el número 1. Pues Ahí como me he criado yo con mi comentaba, abuela. prosigo, como Sí, sí. comentaba, me encuentro con dos investigaciones, la de los buques a vapor y la de la esclavitud. Y así continué yo mi tesis. Me adentro sobre todo, me doy cuenta de que tengo que acotar mucho el tema, sobre todo el lugar, y me centro en la bahía de Cádiz. Digo, bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Y hay un historiador catalán que se llama Jordi Nadal, que es el que nos dice que, bueno, es el gran historiador de la revolución industrial, bueno, del fracaso de la revolución industrial en España. Pero él nos dice que a pesar de ese fracaso, tenemos que prestar atención a ciertos focos en la península donde sí hubo no un éxito, sino un desarrollo industrial en fechas muy tempranas. Entonces él señala el puerto de Cádiz, el de Málaga, el de Sevilla y el de Barcelona. Y en Cádiz efectivamente la bahía tuvo vapores desde fechas muy tempranas. Sí. Desde 1817 nos encontramos con vapores en la bahía. ¿De quién? De la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir, ese famoso Real Fernando, que seguro que lo habéis visto en alguna ilustración, vaporcito con ruedas de pala. Cuando yo, la investigación de este vapor fue muy bonita porque descubrí que este vapor estaba creado con maderas muy buenas, con materiales nobles. Se construye en un astillero de Sevilla. Triana. Sí, en un astillero de Triana, y lo que hacen es importar la máquina, pero el resto del buque se construye aquí. Además por una familia de Coria del Río que era muy, muy querida en el ámbito de la construcción naval. El Real Fernando se construye para hacer la ruta Sevilla-Sanlúcar de Barrameda, pero luego se le amplía la ruta para que se adentre en la bahía gaditana. Y de eso nos deja constancia un historiador de la época, que es Manuel María del Mármol. Su tratado está en internet por si le queréis echar un vistazo, y te cuenta pues, sus primeras impresiones. Es una persona que está contando en pleno año de 1817 qué es lo que siente cuando ve por primera vez ese barco. Y que le llama muchísimo la atención, primero el ruido que hace, el humo que suelta, pero se queda maravillado por la velocidad que lleva. Y a raíz de entonces hay ciertos empresarios en la bahía de Cádiz que dicen, bueno, esto nosotros podemos sacar de aquí bastante pasné si nos lo montamos bien. Entonces hay uno que yo destaco siempre, que es Pedro Juan Zulueta Ceballos, que era cántabro, se afinca en Cádiz, era consignatario de buque. Es un señor que cuando estalla, él era liberal, y cuando vuelve Fernando VII tiene que exiliarse y se exilia en Londres. Y en Londres funda una banca. Y cuando yo estudio este señor, que era lo que estaba haciendo ahí en Londres, resulta que este señor se dedicaba a la trata negrera clandestina y gestionaba también desde Londres los capitales de la reina María Cristina y del que entonces era su marido, que era el duque de Riánsare. El duque de Riánsare tenía una empresa que se llamaba Agustín Sánchez Vicía, que se dedicaba al tráfico clandestino de esclavos desde África a Cuba. Cuando muere Fernando VII, este hombre regresa a España, y es entonces cuando vuelve a Cádiz y funda la Compañía Bética, que será la primera en introducir vapores en la bahía. Este señor además tenía también tierras en Cuba y formaba parte de un lobby, por llamarlo así, de empresarios que se dedicaban a la trata clandestina.
En Cuba teníamos a Julián Zulueta, comparten el mismo apellido, pero no son familia, curiosamente, comparten el mismo apellido y misma también era cántabro, Mira, me sonaba más. eran más paisanos, vasco. pero no eran familia. Y de los demás de vascos son apellidos vascos, curiosamente Sí, se han cantado. Zulueta, Ceballos, y de Julián Zulueta, como os digo, hay un historiador inglés que se llama Hugh Thomas, que escribe un libro que se llama La esclavitud desde el siglo XV hasta el siglo XX, y él lo define como el último gran negrero de las Antillas. Así que imaginaros este hombre tenía una flota de 12 vapores dedicados íntegros a la trata negrera. ¿Qué hacía con estos vapores? Los enviaba a Cádiz, en Cádiz los pertrechaba y de Cádiz pasaban a África. Se abastecían de negros bozales y se los llevaban a Cuba. Aparte de Pedro Juan de Zulueta Ceballos, hay otra serie de empresarios que también van a ser sus pinitos en la navegación a vapor, como por ejemplo fueron los hermanos Retortillo, no sé si os suenan. Eran 3 hermanos, eran de Sevilla, pero que en Cádiz tenían su consignataria y que metieron también sus vapores para cubrir la línea Sevilla-Cádiz. Uno de sus vapores es el coreano, seguro que os suena el vapor coreano. Y si no, seguro que cuando empecéis a leerlo, seguro que empezáis a encontrar noticias sobre este vapor. Otro, Pedro del Corral y Puente, es un empresario que es el primero en meter en Cádiz un vapor de hierro. ¿Cómo lo hace? Porque claro, durante casi todo el siglo XIX nos encontramos con que España tenía una política proteccionista. Es decir, no dejaba entrar materia de otros países. Había que fabricarlo aquí, porque eso es una medida que se tomó para que aquí evolucionaran las industrias. Pero salió mal. ¿Por qué? Porque estos empresarios tenían muchos contactos, tenían mucho poder y se agarraban a un clavo ardiendo para hacer lo que les diera la gana, sinceramente. Entonces, en la legislación de la época de proteccionismo mercantil aparece que tú no puedes importar ninguna nave de vapor de madera. Y este hombre dijo, es que aquí no dice nada de hierro. Pues listo. Por tanto, yo me los traigo, claro, y así. Luego nos encontramos también con Juan González Peredo, que tuvo también una flota de vapores. Estos vapores, la mayoría eran para el tránsito de pasajeros en la bahía, pero también se usaban para el transporte de mercancía. Y en este transporte de mercancía yo me encuentro con que hay dentro de la bahía 2 áreas, ¿no? El área Bahía Guadalete, que es el área que une la bahía con el puerto de Santa María y luego con Jerez, y el área Bahía Chiclana. El área Bahía Chiclana os la destaco porque es de suma importancia, porque ahí nos encontramos a un señor que se llama José de Lerena Ibarri, que fue quien inventa el telégrafo óptico. Era capitán de la Armada. Y es quien inventa un proyecto que él lo presenta a nivel estatal para que se construya un canal de navegación entre la bahía y Chiclana, pero que atraviese San Fernando. ¿Por qué? Porque Cádiz, como sabemos, es una isla. Cádiz no tiene zonas donde cultivar, no tenía huertos. Frutas, hortalizas y verduras venían de Chiclana. Y tardaban, porque venían en carretas, en fin. Entonces él descubre que con la navegación a vapor, bueno, puede haber, el tiempo puede minimizarse, pueden llegar antes esos productos y revolucionar los costes, etcétera, etcétera. Porque antes, o sea, el camino de Conil hacia por la costa, por donde está Torregorda, se seguía por ahí para ir a la zona de Chiclana y hasta Conil. Esa es la comunicación, no tenía que pasar por el puente, pues te evitaba el puente porque había que pagar, cada vez que pasaba por la ciudad tenía que iban por allí, bordeaba Y también se cogía por el puente Suazo, pero con barquita. con barquitas. Con barquita, claro. Entonces era bastante farragoso. Imagínate los días de lluvia, los temporales, era bastante complicado. Y además
resulta que muchos de estos empresarios también tenían casas en Chiclana. Chiclana era, durante el siglo XIX, os lo digo de verdad, y me he encontrado con escritos maravillosos que hablan de Chiclana. Era como la Sotogrande El paraíso. La del élite. momento, ¿no? Era una maravilla, la ciudad de la luz, la ciudad donde existían termas naturales para curar la piel. A la reina la mandaron a Chiclana a Fuente que se Amarga. diera baños de mar incluso. Y la cantidad de huertas que había allí pues eran innumerables. Muchos de estos empresarios tenían. Bueno, este señor presenta su proyecto, el Estado se lo concede, pero como normalmente pasa en España, que es una costumbre bastante fea que tienen los empresarios españoles, que es que se comen las subvenciones, no se sabe en qué, y luego pues no salen las cosas, pues eso fue lo que pasó. Pero sí os comento que es cierto que en la calle Real, porque este canal de navegación se suponía que atravesaba la calle Real de San Fernando, en la calle Real hay una zona donde todavía es visible, se baja, y debajo de la calle San Fernando, de la calle Real de San Fernando, se ve todavía una especie de bóvedas que se supone que iban a ser una especie de oficinas de ellos. Y todavía queda incluso la escalera de caracol que bajaba a digamos al tramo de lo que iba a ser ese canal. Eso para el área Bahía Chiclana. Luego el área Guadalete tuvo bastantes más proyectos de inserción de la navegación a vapor. Sobre todo el más importante fue el del ferrocarril. El proyecto conocido del puerto de Santa María para el ferrocarril es un proyecto que se hace, que es pionero en España y que se hace con miras a que el ferrocarril llegue desde Jerez hasta el puerto de Santa María y a partir del puerto de Santa María en buques de vapor ya se inserte en la bahía. Esto se hace, pero ya a finales del siglo XIX. Por tanto, yo, uno de los capítulos que integro en este estudio es el estudio propiamente dicho de los proyectos que van presentando estos empresarios y que se supone que iban a mejorar las infraestructuras que no tenía infraestructura nuestro puerto, el puerto de Cádiz, para insertar la navegación a vapor. Nuestro puerto, como sabemos, es un puerto natural, no tenía infraestructura ninguna y tenía muchísimas carencias. Entre ellas, este área, Bahía Guadalete, había que dragarla todos los años porque por los temporales, el temporal arrastra barro, arena y de todo tipo de sedimentos hasta la entrada, hasta la desembocadura del Guadalete, y todo eso quedaba colmatado y los barcos encallaban, claro. Gracias a Diego Fernando Montañé, que precisamente dejó toda su herencia y una de las condiciones era esa precisamente, el sondeo del muelle de Cádiz para que los barcos pudieran pasar, claro. No fondear, que es lo que pasaba, ¿no? Sí, pudieran fondear. También se proyecta el arreglo del Trocadero, el astillero de Matagorda, que luego será un astillero bastante importante en Cádiz, que es el de Antonio López, de la compañía transatlántica. Hasta ahí es hasta donde yo llego, hasta la llegada de Antonio López y su compañía transatlántica. Ahí no fue donde se hizo el primer barco de vapor de aquí de Cádiz, en Puerto Real, ¿no? Sí, se construían en Puerto Real, sí. Luego también deciros que me topo con una empresa que es la primera empresa en España que se dedica al trasiego de pasajeros en buques de vapor, pero a nivel peninsular. Es una empresa que se crea en 1840 por un empresario que se llama José María Bon, de aquí de Cádiz, y usó para ello dos vapores, el primer gaditano y el segundo gaditano. Los trajo de Flandes, uno lo trae de Amberes, Sí. y el otro de los Países Bajos. Los dos eran de esa zona. Y eran, la descripción en la hemeroteca es detallada, es preciosa. Llevaban a bordo
una vajilla de lujo, no eran de hierro, eran vapores de madera, pero de maderas nobles, maderas muy buenas. Y Mira, hija, lo siento, pero es que Nada. me tengo que ir porque tengo Que que... vale, está muy no, bien. que mi hija está sola y no sé si se ha llevado la llave o no. No se preocupe. Y vaya que esté esperándome, como tengo esto en silencio. No se preocupe. Lo siento, bonita. No hay problema. ¿Vale? Nada, encantada de tenerla aquí. Pues como os comentaba, voy a ir adelantando un poquito. También menciono proyectos que quedaron en el olvido y es curioso porque son proyectos que todos quieren participar en esa carrera entre España y Cuba. Entonces, en la documentación notarial de la formación de estas empresas, tú lees que queremos hacer la ruta de la península y Cuba y otros puertos, pero ya no te especifica ninguno. Lo que buscaban era ese triángulo de la carrera de la trata negrera, evidentemente. Esos proyectos no llegaron a realizarse. Y luego también me adentro en la reparación de buques. En la bahía fueron pioneros, por ejemplo, en la reparación de este tipo de buques, los Aines. No sé si habéis escuchado hablar de ellos. La familia Aines es una familia que viene de Irlanda, que se instala en Cádiz, pero de varias generaciones, y fundan aquí en la bahía los astilleros Aines. Y aparte de la reparación y de la construcción de buques, se dedicaron a la consignación y también montaron una empresa para rescatar buques a vapor sumergidos en la bahía. Es un dato Es curiosísimo. que se sumergían, se hundían mucho, ¿no? Se hundían, sí, se hundían porque es que eso lo trato yo en la segunda parte del estudio, Ujú. que es lo que ahora voy a hablar, que la evolución técnica del buque. Que el buque al principio era, imaginaros, un buque, lo que es una fragata o un navío de línea, buque grande de vela, al que se le inserta una máquina enorme y al que también se le insertan a los lados unas ruedas de pala. Ya está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú metes ese barco en alta mar y pones en acción las ruedas de palas y con los temporales, el barco escoraba. Ah, más peso, sí. Al escorar y tener en acción las ruedas de pala, daba vueltas sobre sí mismo. Entonces había que accionar esas paletas. Sí. Había que accionar esas paletas cuando hiciera buen tiempo, la Eso mar no se estuviera paraba. calmada. Entonces Si daba tiempo, si daba tiempo. iban más a vela que a vapor. Eso fue hasta los años 30. Ya luego a partir de los años 30 aparece el hierro. El hierro soporta más cantidad de peso, es más maleable. Con el hierro se hicieron verdaderas virguerías. Ya luego el acero, que es una aleación del mismo. Y por supuesto la invención de la hélice. Entre los años 30 y 60 ya la hélice de tornillo, que los barcos, los grandes buques ya no llevaban una, sino que llevaban más de una. Y las dimensiones de la máquina se reducen, por supuesto. Y la construcción de cascos íntegros de hierro fue también un problema para los tratantes de esclavos, porque se le morían los esclavos dentro del Claro. buque, claro. Es que morían quemados Claro. cerca de la máquina, morían... Deshidratado. Exacto. Y eso fue un problema. Se inventó también la construcción híbrida. Son buques cuya la obra viva es el casco del buque. Esa obra viva va construida con cuadernas de madera, pero reforzada. Antiguamente en la época moderna se reforzaba con cobre o con bronce. Ahora se refuerzan con hierro y poco a poco se van sustituyendo todas las cuadernas hasta que se construye el barco íntegro de hierro, ya sin cuadernas y con compartimentos estancos, es decir, que permita que en un momento de choque el barco cierre ese compartimento y el resto del buque no se hunda. No se hunde. Eso lo conocemos bien por el famoso Titanic. Pero vamos, se hundió de todas maneras. Se hundió el todo. Se hundió. Uno le va al doble cuerpo. Y ya luego a partir de los años 60 más o menos es cuando empiezan a insertar en los buques todo el lujo que viene de la mano de Antonio López y su compañía transatlántica.
En internet podéis encontrar los libros de la Compañía Transatlántica y vienen fotos maravillosas. Había buques con jardines árabes dentro. Había buques con sala de fumadores, con peluquería para señoras, con sala de juegos, con salones para el ocio de tipo cultural. Había piscinas dentro de estos barcos, que eso es una novedad increíble. Y como sabéis, dentro de estos barcos se jerarquiza a los pasajeros. Primera clase, segunda clase y tercera clase. Y termina desapareciendo ese aparejo, las velas terminan desapareciendo. Al principio se dejan hasta los años 50 más o menos, es un aparejo de respeto, pero ya luego se elimina porque ya no sirve de nada tener esa vela, ya el barco va con toda la potencia posible y sin problema alguno, por tanto la vela se elimina. Y ya la tercera parte de mi trabajo es la que yo dedico al estudio de cómo conservar estos pecios que están sumergidos, la cantidad de pecios que hay en nuestras costas. Yo los enumero, hago un listado de los que pude encontrar durante mi año trabajando en el Centro de Arqueología Subacuática. Durante mi año, es decir, que hay más peces. También me ayudó en ello un arqueólogo de la zona que se llama Raúl González Gallero, al que estoy eternamente agradecida porque es un arqueólogo privado, tiene una empresa privada de arqueología subacuática y es quien se dedica hoy en día al estudio de estos peces. Es cierto que están localizados todos, según me dijeron allí. Están localizados lo que es, digamos, lo que es Bahía y el Estrecho con hasta Tarifa, por ejemplo. Todos no, todos no. Por eso me dijeron. Todos no. Te digo por qué. Yo conseguí localizar unos 50 barcos. Raúl consiguió localizar otros 50, es decir, unos 100 buques de vapor están localizados, pero hay más sin localizar. Es decir, lo que es en arqueología subacuática se llama naufragio al buque que se ha hundido y que está localizado. Pero luego se llama siniestro al que se ha hundido y no está localizado. Y hay muchísimos siniestros, muchísimos buques que tú te encuentras en la prensa de la época, pero que de ese buque luego no se sabe nada y no se sabe dónde está. Un caso, el Reina Regente, buque de la Armada que se hunde. Sí, yo lo quería preguntarte ahora al revés. Es decir, si tú te has sorprendido con los datos históricos de la noticia que recabaste de ese naufragio siniestro, en el que te decían este sitio y de pronto ha aparecido a un sitio totalmente distinto de donde ponía el periódico. ¿Ha habido algún caso así que te ha sorprendido? ¿O que has podido...? No. No ha habido ningún caso así. Por ejemplo, porque puede ser que la información no era adecuada, es lo que estaba pensando. Bueno, hay casos que te dicen ha naufragado aquí, pero cuando vas a comprobarlo no está. Pero no está no porque la información no sea cierta, sino porque no se ha conservado nada. Y a lo mejor lo que encuentra es muy poquita información, pero es que aquí corremos ese riesgo, que es que esa información se pierde. Lo bueno es que en la provincia de Cádiz hay una zona súper especial, yo creo que la más especial de la provincia, donde los barcos hundidos sí se han conservado. Por el lodo, ¿no? La bahía. La bahía por el lodo conserva muy bien todo tipo de material. Entonces, en el momento que ha pasado con la terminal de contenedores, ¿no? Que metieron mano y salieron. Y aquí mismo en la punta del Nao, ¿no? Sí. Tenemos el buque insignia. El Bucentauro. Del Bucentauro no se conserva nada. ¿Y de la Santísima Trinidad? De la Santísima Trinidad no se sabe dónde está. Hay gente de la Armada que te dice sí se sabe dónde está. Exactamente. Pero no oficialmente y por los arqueólogos no se sabe dónde está. Algunos tienen sus teorías, Yo he leído otros otras. que está en la punta del Nao, entre el castillo San Sebastián y Santa Catalina. No, imposible, porque el Santísima Trinidad no estuvo allí. No estuvo allí. El Santísima se hunde
cuando lo apresan los Los ingleses, ingleses se hunde Con el temporal, ¿no? en Trafalgar, cerca del Cabo, Sí. en pleno combate. es que intentaron de remolcarlo. Intentaron Lo- remolcarlo, pero cuando vieron que no podían y que el barco se estaba hundiendo, lo prendieron, le metieron fuego para que nadie pudiera luego La aprovecharlo. tecnología, el celo de la tecnología Sí, de española exacto. se la rifaba el inglés. Exacto. Estaban locos y preferían hundirlo. Lo que sí Antes es- de beber de la lo- tecnología que teníamos, que era de Porque era el mayor de buque en línea que existía en la época. existía. El más grande. Más el grande. Y grande. miraba muy rápido, Además, muy rápido, ese estaba tenía- fabricado construido en Cuba. En La Habana, en el La- astillero La de La Habana. Habana, Mira, yo exactamente. hice un trabajo muy bonito sobre el Santísima Trinidad durante el máster. Hice un trabajo sobre los mascarones de proa que llevaban los buques de la Real Que Armada. te dieron un Española. premio, además, ¿no? Sí, un premio de la Diputación de Cádiz. Y además fui al Museo de Cartagena, al Museo Naval de la Armada de Cartagena, y allí el guía, que resulta que es un capitán de la Armada ya jubilado, nos contaba que los mascarones todos eran iguales, y le dije, no es cierto, sí que había una legislación para que todos los mascarones de la Armada fueran iguales, pero no se cumplía. Y Lo tenemos normal. ahí los buques de Trafalgar. El Montañés llevaba un Montañés como mascarón de proa, con su boina y su bastón Ujú. y su chaleco de Montañés. Pero hubo también historias muy curiosas, muy curiosas. A Juan Sebastián Elcano me remito. Su nombre en el proyecto era Minerva. Sí, Nunca, sí. nunca era Juan Sebastián Elcano. No, era ¿Quién, Minerva. quién tuvo la culpa de que se llamara Juan Sebastián Elcano? Ese Barrieta, que cada vez que cogía al rey le mandaba a decir de que el nombre de la diosa no le gustaba, que estaba muy bien como Él quería protectora. honrar la memoria. de- Claro, como protectora del mar y tal, pero que él quería un nombre que identificase mejor la labor que se iba a realizar dentro del buque. Y Sí, entonces claro. se le pregunta qué opinión tenía, y él dice, por ejemplo, un marino ilustre como Juan Sebastián Elcano, Sí. porque se van a sentir los marinos mucho más identificados con la labor. Y entonces él le contestó que él no tenía poder para cambiarlo, que se lo consultaría al rey Alfonso XIII. Total que cuando viene Alfonso XIII para la colocación del mascarón de proa, pues se lo vuelve ese Barrieta otra vez a decir al rey, y el rey mediante una cédula real le cambia el nombre y le pone Juan Sebastián Elcano. El mascarón cambió, ¿no? Lo cambió. No, el mascarón Mira, se quedó. pasó con una de las fragatas que se destina a la batalla de Trafalgar, es la Santa Ana. La Santa Ana en un principio se llamó Diana y llevaba un mascarón de una diosa Diana cazadora. Y es una historia preciosa porque estos mascarones eran todos de marfil. Por tanto, si el buque se ha hundido, el mascarón está ahí. Claro. Y yo presenté el proyecto al Centro de Arqueología Subacuática, que bueno, que están todavía ahí, están muy liados. El del Cano ya se ha Y el de- cambiado, ya se Sí, ha sí. cambiado los Y el del colores. Santísima Trinidad, el Santísima siempre aparece con su famoso león rampante, ¿no? Como mascarón. Pero el Santísima tenía un mascarón que era un arcángel San Miguel. Y además una escultura preciosa, tallada también en mármol. Y no es fiable no sacarlo, sumergirlo, no es fiable, Es ¿no? que- Porque ahí hay tesoro, ahí hay... Y lo que pasa... Manolo, No es fiable, no es fiable. Claro que sí, lo que pasa es Porque que... sí. los americanos están locos por venir aquí otra vez, Sí. se lo dejan. Mira, Es cuando... que no lo cuando- entiendo. Muy sencillo. No dudo que sea sencillo. Te voy a poner Un ejemplo. de lo que a mí me pasó. Sí. Es algo que siempre nos preguntan a los arqueólogos, que por qué no metemos mano. Porque primero necesitamos subvenciones. Es que no os podéis imaginar lo costoso Pero es que revierte al Estado. Si hay riqueza, revierte al Estado. Manolo, Es que hay que anticipar dinero para después recoger. Ni patrocinadores hay que los puedan no, financiar. claro. eso es imposible. Hay empresas privadas pequeñas de arqueología Claro. subacuática, pero luego no están preparadas para sacar nada a flote. Ujú. Es están que preparadas. eso... Si eso Tecnológicamente, se pudiera hacer, ¿no? Cádiz sería en la actualidad No, otra vez el siglo XVIII. Tú sabes... Cuando haya más tecnología y sea más viable en coste, seguro que se sacará.
Mira, Pero ya no voy a estar yo aquí. una Ya no voy a empresa estar aquí pequeña porque... de arqueología subacuática no puede sacar absolutamente nada. Requiere de una serie de permisos y en segundo lugar requiere de un barco especial para sacar ese material. Yo te estoy hablando de cañones, obuses... Sí, yo te decía sacarlo Eso es una burrada, de forma sacarlo oficial y Eso- demás. ¿no? eso- De eso- otra Que la manera. única que han venido los cazatesoros, que eran... Porque lo que quería el tesoro le daba lo mismo. Claro, Claro, y El resto. destrozan el yacimiento. El yacimiento. Sí. Que después que tú has mencionado, ha habido un pleito de 10 años, ¿eh? Mira, Mangados el se lo llevaron. ejemplo que yo os iba a poner, cuando yo defiendo mi tesis doctoral, una profesora que estaba en el tribunal, que fue una miembro del tribunal de la Universidad de Huelva, me dijo, en pocas palabras, que no le había gustado mi tesis porque ella esperaba un estudio de todos los pecios que hubiera en la bahía de vapor. Claro, yo me quedé así. Yo la miraba con los ojos desencajados. Yo decía, pero esta señora no tiene ni idea, primero de arqueología y segundo de patrimonio, no tiene ni idea de lo que a mí me está diciendo. Ya luego en privado sí le dije, oiga, usted sabe la inversión y Eso es imposible. los recursos económicos y humanos que hacen falta y el tiempo que hace falta para el estudio que usted me está diciendo. Eso es imposible. Si se puede sacar una tesis doctoral así de un solo pecio sumergido, ¿yo cómo le voy a presentar en esto y en 5 años que dura mi tesis? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? Y además yo hice mi tesis sin beca. ¿Con qué recurso pensaba usted que yo hiciera esto? ¿Cómo? De no tener ni idea. Tuve una conferencia muy recientemente en el Museo de Cádiz, que fue relacionada en realidad con los sarcófagos. Sí. Y salió Antonio Álvarez, que fue el director anterior del museo, y se comentó todo este tema de los precios. Eso es como un imposible, digamos, hablando a nivel económico, es como un imposible. Luego el Centro de Arqueología Subacuática son muy buenos profesionales, pero son muy pocos. Es que hay 3 gatos en el Centro de Arqueología Subacuática y la Junta no invierte en ello. Nosotros desde la universidad presentamos un proyecto para crear un instituto de estudios marítimos que abarcase también al Centro de Arqueología Subacuática y donde hubiese gente multidisciplinar, historiadores, arqueólogos, científicos, biólogos, para todo tipo de estudios marinos. La Junta nos lo denegó porque ¿para qué nos lo iba a conceder si ya teníamos el Centro de Arqueología Subacuática? Oiga, pero es que allí hay 3 gatos y es que no pueden hacer nada con la subvención que ustedes le dais. Es que partimos, por ejemplo, Doña Blanca, que ya no es barco, que es tierra, que es la ciudad fenicia, que eso podía ser un icono para Cádiz, una propaganda, y no lo termina ni de hacer, hicieron un pequeño, y eso es fácil de hacerlo, eso no tiene tantos recursos, que un barco mucho más complejo, porque ya es una superficie de agua, no sé qué, tienes que buscar. Y no lo se hace, es decir, para el barco ya... Pero luego sí se hace lo de la Semana Fenicia. Sí, que son gastos tontos. Para mi gusto. 300.000 euros. Y se proyecta la Semana Romana. Pero en cambio sin ningún Se proyecta la Romana el año historiador, que viene. porque tampoco no ha habido una parte científica de historiadores ahí. Eso, además yo No se les ha pagado, ¿eh? Se contactó con historiadores y arqueólogos, pero estos no participaron ¿Por qué no porque le- es que quería que fueran voluntarios. Sí, la cultura quiere Entonces, todo que sea gratis, pero en cambio poner un tornillo, hacer esto, poner una pamplina con una especie de carroza que han puesto, esa figura de cartón que han hecho. 320.000 euros costaron. Cuando tenemos el yacimiento, Cultura, por ejemplo, cultura. de las Lo puertas demás de no tierra, cultura. que es la necrópolis fenicia, que lo tenemos ahí muriéndose de asco, de donde sacaron un ajuar, que es una maravilla, que está en el museo, que es un ajuar restaurado de oro, precioso, o sea, de oro, que es señal que es que ahí se enterró a la élite de esa sociedad. Pero eso no demanda las masas, no Y es lo un tenemos espectáculo, ahí, porque no le damos carácter de al aire. espectáculo. Porque todo lo que
lo de la de Fenicia es un espectáculo que montaron. Ya está. Ya está para traer y tal, pero lo flojillo, lo que había detrás. Entre mis amistades yo lo comentaba, digo, esto es más carnaval y más Carnaval, flamenco. exactamente un carnaval. Esto es lo mismo con los mismos. Nada Los nuevo. gaditanos siempre seremos gaditanos y eso Sí, no lo va a sí, cambiar y nadie. eso Estamos no- hartos de escuchar a amigos que dicen he ido a Madrid, he visto el Museo del Prado, digo, ¿ha visto el Museo de Cádiz? No, pero eso lo tengo ahí, sí, y te morirás sin verlo. Y que no sea. le, sí. Sí, pero ¿A qué el te Museo vale, de entonces? Cádiz tiene una Y eso particularidad es- que no tiene Nosotros ninguno. tenemos que estar días sin gracia y ya está. Y tenemos maravilla en el museo. Claro. No, pero no hay sitio y sin embargo está muerto de risa Bellas Artes. Y todo está... No hay, En el sótano no hay que vamos a ver sitio, cómo se pero, encuentra. pero también te voy a decir una cosa, lo acaba de humedad y decir demás. Pedro. No vamos a comparar el Museo de Cádiz Belente con el Ah, ya estamos. con Sí, nada de pero eso, sí, habrá- pero hay que Se puede tener, ampliar. hay que Pues tener ya, en cuenta una pues, cosa de la esto es para historia, que lo que vosotros, ¿vale? tenemos en el Museo de Creo que Cádiz tenéis es de Cádiz. biblioteca. Ah, la Aquí no biblioteca. se ha mangado a Pero otro país esto y es no para lo todo hemos el llevado disco. y lo Sí, hemos pues, puesto muy ahí. Es que aquí los sarcófagos son de Cádiz antes. Pero no se habla de quitar, se habla de ampliar. Lo que no se ve, lo que está en el Lo que está, subsuelo. claro, bueno, lo que Que acaba hay de decir mucha Pedro, riqueza. las puertas, Todavía hay más de lo que vemos. si las puertas de Bastante tierra, más. por ejemplo, pues se pudiese... Porque el edificio está hecho, coño, con perdón. Y el carnaval lo han hecho un palacete. Lo han hecho nuevo todo. Claro, Todo es carnaval. eso todo Lo es demás no es carnaval. cultura. Hay muchas cosas. Aquí no hay más cultura Hay- que cuenta hay del muchos carnaval. Pero es palacetes. que si se Culpa lleva la del mitad carnaval. del capital o el presupuesto de cultura, el resto lo que nos queda para el cine, para el flamenco, para la literatura, Manolo. para un sinfín de Aquí no cosas, hay lo más que cultura queda. que El culpa resto. del En Cádiz se habla mucho de las torres miradores. Cádiz se habla mucho. Sabíamos que teníamos 160 torres Bueno, miradores. darle un aplauso por lo menos a este estupendamente, que es mérito, ese trabajo. ¿Puedo Lidia continuar? me ha sabido poco, no va a venir otra vez, hasta queda por Cuando hacer. queráis, cuando queráis. Anda, coge Sí. Sí, bueno, Cada- pero que eso faltaba, que creía que iba a Sí. Quiero faltar. hacerte una pregunta, ¿se sabe algo de los vapores Suardía? ¿Perdón? Vamos ¿Se a ver, sabe algo Suardía, de los vapores Suardía? Suardía. Es una Creo que Claro, son lo pasa de- después. una Sí, consignataria. creo que son de inicio del siglo XX, puede ser. Sí, 1900, sí. Y el Covadonga, que se construyó en Cádiz. Yo es que solo he trabajado, yo tuve que acotar otro día, lo Manolo, máximo mi otro día. tesis. Entonces solo trabajé el siglo XIX. Yo llego a Antonio López y ahí corto. Ahí corto, porque si no ya me estaba volviendo loca. Yo toqué Antonio López y Sí, Pirillo. que empezaba